mundo, pues de pronto, efectivamente, aparecí en un Españoles por el Mundo que estaba en Australia. Eso había sido grabado un par de años antes, y entonces yo contaba, digo, fue una casualidad, la gente no lo cree, claro, cree que pactamos el que, como el programa de televisión española iba ahí, entonces lo daba Televisión Española, pues entonces no, efectivamente nos encontramos, o sea, yo acababa de llegar a Sydney hacía 2 días, estaba preparando un viaje en coche por toda Australia y Tasmania, que estuve haciendo 30.000 kilómetros en 3 meses, de norte a sur, este a oeste, etcétera, para arriba y para abajo. Eso fue, vamos, en el año 2010, y entonces estaba tomándome, en fin, bebiendo una Coca-Cola efectivamente, una Coca-Cola en un bar, y de pronto le comenté a mi compañero, ¿no? Le digo, uy, me parece que acabo de ver una cámara de televisión española. Y mi compañero me dijo, tú estás para allá. O sea, quiero decir, claro, es que ya sueñas en televisión española, ¿no? Y entonces dije, no, 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 y efectivamente era una cámara que ellos también me habían visto a mí, y entonces se acercaron y tal. O sea que en ese sentido también muchas veces es un pañuelo, pero lo importante es el otro, el de que todos estamos dentro. Y lo terrible es la segunda parte de lo que usted ha dicho, que también tiene razón. Está muy bien que haya Coca-Cola en la otra parte del mundo, pero ojo con homogeneizar, como usted bien ha dicho, porque eso lo que hace es destruir la diversidad, ¿no? Y la diversidad, como he dicho antes, es una riqueza. O sea, que no debemos destruir la diversidad. O sea, el respeto, o sea, por las culturas diversas es fundamental. O sea, porque ya digo, eso es lo que hace, o sea, bueno, que el mundo vaya hacia adelante, y vaya hacia adelante en un camino, bueno, pues un poco más de búsqueda de igualdad, pero no de igualdad porque todos vistamos los mismos pantalones, y de igualdad porque todos bebamos Coca-Cola, o podamos tener acceso a la Coca-Cola, ¿no? Sino de igualdad en el sentido profundo de la igualdad. Bueno, yo me quería expresar que tengo una envidia sana de toda la suerte que ha tenido, de la capacidad de adaptación, y le doy las gracias por comunicárnoslo y poder aprender, ¿no?, de sus experiencias. Y lo que quería comentar es un problema que a mí me ha surgido personalmente. Yo soy muy aficionada a la fotografía, ahora menos, y he viajado un poquito nada más, pero sí que he dejado de tener esa pasión por la fotografía cuando he visto estas actitudes de los turistas, haciendo fotos de una manera alocada, ¿no?, con tribus, personas concretas, llegar a un lugar, y cómo podemos, no sé, qué podemos hacer, qué nos recomienda a los que viajamos de esa manera, para no invadir. Dices, uy, tienes 2 horas en una tribu y vas loco haciendo fotos. Sí, no tiene toda la razón. Pues es relativamente fácil, si me permite la expresión, el sentido, ¿no? Quiero decir de que lo que deberíamos pensar es qué pasaría si con nosotros hicieran lo mismo. ¿Qué pasaría si de pronto estamos por la Plaza Cataluña, que va tan normal, y tuvieras un grupo de turistas como locos que te rodean y que no te dejan andar y te empiezan a hacer fotos? Pues claro, bueno, pues montaríamos en cólera, ¿no? O sea, ¿usted qué se ha creído? ¿No? O sea, bueno, pues es lo mismo. No, lo digo un poco como un extremo, evidentemente, pero es que es verdad lo que usted dice, que pasa eso, o sea, quiero decir. Y entonces yo creo que la cuestión está en ponerte en el lugar del otro, punto 1. Y eso vale para todo, es decir, vale para lo de las fotografías, por supuesto, y vale, bueno, pues para cuando uno visita, entra, pisa, es decir, esa entrada masiva, efectivamente, en poblados, sí, que muchas veces la gente se mete por los campos, no se da cuenta de que está pisando cosechas, de que a lo mejor tienen allí, pues a lo mejor el agua que la tienen racionadísima, por lo que comentaba antes, y de repente, flash, el agua por el suelo, es decir, todo eso es una falta de respeto y una falta de esa humildad que yo decía al principio, y una falta de saberse poner en el lugar del otro. Y eso es educación. O sea, eso es imposible realmente si no educamos. Hay una frase del Código Ético de la Organización Mundial del Turismo que dice que el turismo debe ser una fuerza viva al servicio de la paz y factor de amistad y de comprensión entre los pueblos, pasando por el respeto a estos, ¿no? Claro, eso
que parece una cosa que todos dicen, pues seguro que todos los que estamos de aquí, pues evidentemente no nos tenemos que convencer de que esto es así, pero deberíamos estar, ya digo, educando, pero ya no solo cuando vamos fuera, sino cuando en nuestro propio entorno, ¿no? O sea, que el tirar los papeles al suelo, en fin, todo eso es una educación desde pequeño, o sea, y de pensar que el espacio común es de todos, y que cuando tú vas a ese poblado en el sur de Etiopía, esas personas están viviendo su vida ahí, o sea, entonces no puede ser que les invadas sin la menor preocupación por lo que eso provoca en sus vidas. Y luego es cierto que ya en un nivel superior de daños, hay lugares que el turismo ha sido tan depredador que se han destruido. O sea, que se han destruido realmente. O sea, yo he estado en sitios que había estado hace 40 años y que ya no están. Por ejemplo, en Turquía, que es un modelo de desarrollo turístico que han copiado lo peor del nuestro. O sea, es decir, una cosa salvaje, o sea, las costas las están destruyendo, o sea, una cosa terrible. Hay un lugar que si algunos habrán estado en Turquía, que se llama Pamukkale, que hay unos manantiales, y bueno, pues cuando yo estuve ahí la primera vez, y de eso hablo, ya digo, pues debía ser a finales de los 60 y... sí, finales de los 60, principios de los 70, los manantiales, esas aguas bajaban de tal manera que el único lugar donde te podías alojar, que era un solo hotelito, tenías esos huecos, ¿no?, en tu propia habitación, evidentemente no para usarlo como bañera, sino para verlo, para disfrutar de ello. Luego se han construido centenares de hoteles, se empezó a usar esas pozas como piscinas privadas de las habitaciones y ahora no hay agua. O sea que se ha destruido totalmente, ¿no? Y luego, por supuesto, pues las masas, yo qué sé, yo tengo una foto de un viaje con mis padres a la India, pues que, no sé, era, no adolescente, pero joven, no sé, tendría pues 18 años o por ahí, en la que estoy sola ante el Taj Mahal. O sea, imaginemos ahora esa foto. Es imposible, o sea, quiero decir, es completamente imposible. O sea, es verdad que fuimos a las 8 de la mañana, incluso un poco antes, que entonces no estaba ni cerrado, o sea, estaba, bueno, o sea, vigilado, pero no había, vamos, no recuerdo si se pagaba, creo que sí, pero era todo muy así, para ver, en fin, lo del amanecer y bueno, las primeras horas del día y todo esto, y fuimos muy pronto, pero bueno, no había nadie. Entonces, todo eso es tremendo, pero de verdad que la única clave es la educación. O sea, si la gente que va a esos sitios, ya digo, no tiene el concepto de que tiene que respetar eso y que tiene que pensar en los que vienen después, aparte de los que están allí, por supuesto, como en primer lugar, mal asunto. Y entiendo su frustración, porque es terrible, es que coges la cámara y dices, bueno, ¿y ahora qué fotografío aquí? ¿No? Porque claro, te está saliendo gente por todas partes, ¿no? O sea, muy mal. Uf, bueno, por Dios. Mi querido compañero. Perdona. Me preguntaba qué noticia las altas esferas de la casa no permitieron que se diera. Pues fíjate, muy buena pregunta como compañero de la casa, O sea, bueno, a ver, a mí nunca me han prohibido así, directamente, ¿no? Esto no se toca. O sea, la verdad, nunca me ha pasado. Y creo que puedo decir que en general, en internacional, que es muy diferente de nacional, o sea, la cobertura de información internacional, era raro que hubiera prohibiciones tajantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el internacional, lógicamente, interesa mucho menos y es un poco como jugar fuera de casa, ¿no?, para entendernos. Ahora, sin que hubiera habido ninguna prohibición así que yo recuerde, tajante, sí que es verdad que ha habido temas que se han propuesto y que te dicen, bueno, es que esto no interesa porque, es que de esto nadie habla, pues precisamente porque nadie habla, o sea, es por lo que deberíamos hablar, ¿no? Y entonces, en la selección de los temas, pero no tanto por prohibición, sino porque, bueno, pues seguimos ese río, ¿no?, que marcan las agencias internacionales y que hay temas, o sea, homologados de los que hablamos y temas de los que no hablamos. Pero, por ejemplo, una vez que sí, que ocurrió esto, es decir, salió en el canal internacional, pero no salió en el telediario, pues, por ejemplo, sí que me pasó una vez, no sé si recuerdan, un barco de Corea del Norte que fue interceptado frente a las costas de Irak
cuando ya había terminado la guerra de Irak, pero bueno, había todavía, pues evidentemente, fuerzas internacionales, etcétera, por el Golfo, y hubo una interceptación de un barco norcoreano que llevaba armas por una fragata española. O sea, y entonces, bueno, pues eso sucedió hora de España de madrugada, o sea, como no me recuerdo, pero en fin, a las 2 de la madrugada. Ese barco, yo estaba en base en Hong Kong entonces, ese barco lo veníamos siguiendo, digo, la prensa, sobre todo que estábamos en Oriente, desde hacía ya varios días, porque sí que había otras televisiones, en fin, concretamente la BBC, que ya había hecho una crónica diciendo que, bueno, que era un barco que se sospechaba que podía llevar armas, etcétera, etcétera, cosa que es muy frecuente en los barcos de Corea del Norte, ¿no? Y ese momento era un momento específico, muy importante, ¿no? Por el cual se estaba pensando en que ese barco podía, bueno, se podía hablar del barco, pero nosotros no habíamos hablado para nada. Entonces yo llamé a Madrid y dije, oye, Ana, ha habido esto, se ha sido una fragata española, pero bueno, lo importante de que se le haya apresado y se haya denunciado que estaba por ahí con armas es porque esto responde a que ese fin de semana, y eso era un jueves o algo así, ese fin de semana siguiente iban a ser las elecciones en Corea del Sur y estaban en las encuestas como favoritos los que, digamos, los blandos, y por tanto, o sea, el que se suponía que iba a ganar apoyaba las tesis que estaban en contra de mantener las bases norteamericanas en Corea del Sur. ¿Eso qué significaba? Que estaban en contra de las bases de Estados Unidos en Corea del Sur y por tanto convenía asustar a los surcoreanos con la amenaza de Corea del Norte, que es lo que justifica oficialmente la presencia de tropas norteamericanas en Corea del Sur, ¿no? y en Japón, ¿no? Pero sobre todo en Corea del Sur. Y entonces, bueno, pues había que sacar a la luz el que ese barco llevaba armas, etcétera, para agitar el espantajo de la amenaza norcoreana, ¿no? Entonces, eso es lo que había que explicar, ¿no? Porque las cosas no pasan porque sí. Bueno, entonces, me dijeron en el canal internacional, sí, manda la crónica, yo la envié, y entonces cuando llegó el telediario de las 3 a las 9 de la mañana, hora de España, entonces, bueno, pues, sí, más o menos las 9 de la mañana, hora de España, que para mí ya eran pues, casi las 3 de la tarde, de allí me llaman y entonces me dicen, oye, mira, la crónica, no mandes otra, porque iba a mandar otra, porque vamos a hacer la historia aquí con la rueda de prensa del ministro de Defensa, que en aquel momento creo que era Trillo, para hablar de la gran operación de la fragata española. Y entonces se habló de la gran operación de la fragata española sin contar para nada a qué respondía todo eso, sin contar que antes los americanos habían pedido a otros 2 países europeos que hicieran esta interceptación y los 2 países europeos les dijeron que no, porque claro, no querían entrar en ese juego, porque además, si lo recuerdan, estuvo retenida unas horas y después se la dejó continuar, con lo cual, bueno, o sea, en fin, fue todo como bastante penoso, ¿no? Bueno, pues esa vez, por ejemplo, fue una interferencia directa en, bueno, el tratamiento de ese tema, ¿no? El Canal Internacional de Televisión Española, en cambio, pues sí dio todas las crónicas, ¿no? Las que envié contando todo esto que estoy contando, ¿no? Pero eso nunca se vio en el telediario. O sea que hay interferencias, pues en fin, sí las hay, pero mucho menos, ya digo, directas así, que desde luego en Nacional, ¿no? En tu rodar por el mundo, dime 2, 3 nombres de españoles que tengan peso. Vivos ahora, digamos, porque bueno, a ver, históricamente, claro, por ejemplo, depende de la zona, ¿no? O sea, estamos hablando de Sudamérica, pues digamos que somos más conocidos, ¿no? Y entonces digamos que somos más conocidos históricamente y somos más conocidos
culturalmente, ¿no? Por tanto, bueno, pues es probable que la gente en general, cuando tú hablas con alguien en México, en Argentina y tal, tenga unas percepciones, pero cuando ya nos alejamos de eso, es decir, incluso Estados Unidos, con todo que la percepción de la imagen de España ha cambiado bastante y nos conocen ahora un poco más y tal, es muy superficial, pero muy superficial. O sea, es decir, durante tiempo, cuando yo estaba, yo recuerdo haber hecho un reportaje en Boston, el rodado en la universidad, o sea, de Boston, pues sería el año 84, por ahí. Y entonces, cantidad de estudiantes y profesores que estaban ahí dudosos de si España estaba en Sudamérica o en Europa. O sea que, quiero decir que, vamos, que el conocimiento, pues entonces imagínate, si el nivel es ese, pues evidentemente no conocen ningún español relevante, o sea, quiero decir que no sea, bueno, pues evidentemente estereotipos, ¿no? El tema toreros, en fin, no porque conozcan toreros, sino quiero decir que nos situaban pues en la cosa de las corridas y todo eso. Eso ha cambiado, es cierto que se ha hecho un cierto trabajo de bueno, potenciar un poco más o difundir un poco mejor la imagen de España, y ahora pues probablemente el porcentaje sería un poquito inferior, pero seguramente lo que nos dirían si preguntas, pues sería Nadal, posiblemente Messi, o sea, en fin, tal, es decir, que nos vamos por el deporte, ¿no? Sobre todo. Ahora, ya si vas a un ámbito de un poco más educado, pues probablemente, por ejemplo, en Estados Unidos tiene mucho prestigio la medicina española, es decir, los grandes, ya por Severo Ochoa en su momento, pero incluso pues ha habido grandes españoles, directores, por ejemplo, ahora, ¿cómo se llamaba? Leridano, no, uno que ya ha muerto, que murió hace poco. Bueno, el profesor Oro, por ejemplo, que yo conocí mucho y estuve mucho con él, él estaba en Houston, pero había uno que era el director, por ejemplo, de todo el departamento de cardiología en Chicago, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que hay un cierto conocimiento, y luego, por supuesto, pues claro, el mundo artístico, pues evidentemente Picasso, en fin, Dalí, o sea, todo esto, pero no, digamos, y bueno, pero si nos vamos a Asia, pues en Asia somos, en fin, los grandes desconocidos, no tenemos ningún contencioso, o sea, que les caemos bien, ¿no? Pero nos ven así como los divertidos ahora ya nos sitúan en Europa, eso en general, ¿no? El fútbol prima absolutamente, le puedes preguntar a una señora mayor en un pueblo de Vietnam y te sabe hablar del Barça o del Real Madrid o de no sé qué, porque realmente, pues bueno, ahí está la cosa, así está la cosa, ¿no? Pero digamos que no nos perciben con simpatía, pero nunca nos sitúan, por ejemplo, en un país europeo industrializado, bueno, pues con una capacidad, digamos, en energías alternativas, etcétera. Todo esto para nada, ¿eh? Somos los que somos muy divertidos, que estamos siempre muy de juerga, que cantamos, en fin, la fiesta, no sé qué, tal y cual. O sea, que es muy estereotipado en fin, el conocimiento, ¿no? Y Japón, que nos conoce un pelín mejor, pero muy poco más, sí que es verdad que el conocimiento de aquellos que tienen conocimiento, que saben, en fin, algo tal, es generalmente por lo cultural, ¿no? O sea, Gaudí es, en fin, un ídolo, ya digo, pero estamos hablando de porcentajes mínimos, ¿eh? O sea, así que realmente decirte nombres, de decir es que fulanito, pues si te tengo que decir que el fulanito que conocen todos, te digo que es que Rafa Nadal, o sea, y lo que me parece estupendo, ¿eh? Porque Rafa Nadal me parece, la verdad, un gran deportista y una persona muy, vamos, muy sacrificada y muy entregada, y está muy bien que tengamos esos ejemplos, ¿no? en el deporte, pero quiero decir que nos quedamos ahí bastante cortos, o sea, en presencia real, digamos, como país, ¿no? O sea, la famosa marca España, pues la verdad que tiene mucho que hacer, y además, claro, lo de marca España, que eso, ya digo, sería otro debate, es muy discutible, marca lo que sea, ¿no? O sea, en cuanto a país, es muy difícil construirla, porque requiere realmente un gran esfuerzo, y nosotros hemos llegado muy tarde, o sea que mientras que Francia o Italia pues tienen, o sea, su imagen construida, ¿no? Pues prácticamente en todas partes, uno más cultural, la otra más comercial, pero la tienen, nosotros hemos llegado mucho más atrás, y entonces, por tanto, estamos construyéndola. Y lo terrible es lo fácil que es destruirla, ¿no? O sea, es decir, que cualquier cosa que ocurra, y ahora, por ejemplo, el tema de la crisis, y sobre todo el tema de la corrupción,
ha hecho un daño tremendo, porque yo me harto de estar por ahí y estar contestando continuamente la misma pregunta, ¿eh? O sea, que qué ha pasado, que cómo es posible que los juicios duren 10 años, que cómo es posible que haya una impunidad tan tremenda y que no pase nada, que la gente es condenada y después la vuelven a votar, y que cómo se explica esto, y eso ha hecho un daño tremendo, tremendo a esa visión, ¿no? de España como país. A ver, su casa es Barcelona, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería de todas las ciudades que usted ha estado, que podría decir, o un par de Sí, ellas, sí, sí, porque sí. claro, con tantas... No, me cuesta mucho, la verdad, porque sinceramente, a ver, yo siempre digo que a mí el Mediterráneo, es decir, Barcelona evidentemente, bueno, porque es mi ciudad, pero es el Mediterráneo en general, que es lo que me gusta y donde me siento a gusto. Entonces, siempre digo también que podría vivir bueno, Roma me gusta mucho, o sea, es decir, podría vivir en Italia, pero supongo que es un poco por lo mismo que acabo de decir. Pero luego ya si tengo que irme a más lejos, pues siempre digo que un país que me gusta mucho es Argentina, o sea, Argentina, yo me he sentido muy a gusto, ¿no? Siempre en Argentina. Y luego, pues bueno, claro, depende también de si son ciudades para vivir o ciudades para visitar, ¿no? Porque claro, si son para visitar, Buenos Aires, por ejemplo, o Roma, cualquiera de las dos son ciudades que merecen la pena. Pero me refiero que hay otras ciudades que, no sé, por Río de Janeiro me parece una ciudad preciosa, o Ciudad del Cabo, o sea, como ciudades, pues son ciudades, Hong Kong es una ciudad muy singular, ¿no? O sea, que son esos lugares que bueno, pues que vale la pena verlos, aunque sea pues muy pocos días, ¿no? Y toda esta parte de Indonesia y así siempre me ha gustado. Y vale la pena. Pero vamos, yo si tuviera que vivir, lo de decir siempre vivir y no pudiera vivir aquí, pues probablemente, ya digo, que no me busquen en China y desde luego, o sea, vamos, o tampoco en ningún sitio frío, o sea, por mucho que me encantan los países nórdicos, pero para estar un rato. Pero luego, por ejemplo, Australia es un sitio que también me gusta mucho, o sea, me parece un sitio agradable para vivir. Gracias. Hay como... La gente asume, ¿no? Hay muchos mochiles. Perdona, es que perdona, que es que no te oí. Hay una asunción Sí. por allí, o por ahí entre los viajeros, que en realidad solo se conoce un país conociendo a la gente más pobre, a lo más básico. Entonces me gustaría saber si en su experiencia es así, se puede conocer un país, se deja de conocer un país si no se conoce a todas las clases, o en realidad se puede cautivar la esencia solo por una. Hombre, yo creo que claro, es mejor cuanta más gente conozcas, más transversal y de más de un abanico lo más amplio posible, ¿no? Porque es evidente que, por ejemplo, pues en Estados Unidos es importante, pues en fin, conocer esas élites, ¿no? O sea, que tal, en fin, pero estoy de acuerdo básicamente, o sea, en que efectivamente donde uno entra en la esencia de los países es en la América profunda, o es efectivamente en el mundo, pues en fin, rural, o el mundo urbano, pero más auténtico, ¿no? Más del vivir cada día. Eso, vamos, sí, o sea, creo que sí, con todo, que creo que hay que tratar de conocerlo todo, pero para buscar las esencias sí. Pero de todas maneras yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo hace muchísimos años, en ese viaje de África que comentaba al principio del año 73-74 en coche, un padre blanco que me dijo, bueno, cuando llegas a un lugar, ¿no?